noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del segundo libro de Samuel. Pero antes de iniciar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer en este estudio. Tú nos permites, Señor, avanzar, tú eres quien derrama el entendimiento sobre nosotros y la iluminación. Te lo pedimos, Señor, que así sea, trazando tú el camino para nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del libro de Samuel. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que corresponde a los capítulos 4 al 6. Pero antes de empezar este estudio, vamos a hacer un análisis un poco más detallado de la geografía bíblica para poder entender todo este mensaje y comprender el verdadero sentido de esta palabra. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a ver que interviene en lo que corresponde a la ciudad de Tiro. Aquí marqué también la ciudad de Sidón. Tenemos en el área de lo que corresponde a la tribu de Benjamín, la ciudad de Beerot, Jerusalén y Hebrón, que ya sabemos que David está viviendo en Hebrón, y de la tribu de Judá. Todas estas zonas que hemos marcado, incluyendo Silo, recuerden que en Silo estuvo el arca por casi 400 años estuvo el arca. Después el arca fue tomada prisionero cuando fue por los filisteos, cuando Saúl movió el arca indebidamente, ¿no? Y después esta arca fue llevado a la casa de Abinadab, donde estuvo por 20 años, y después a la casa de Edom, donde estuvo solo 3 meses, para posteriormente ser trasladada ya lo que corresponde a Jerusalén, y lo vamos a ver en el detalle con la historia. Pero con respecto a la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer un acercamiento, que nos vamos a dar cuenta que las tierras de Tiro y de Sidón fueron asignadas a la tribu de Aser. Esto es importante conocer porque más adelante vamos a ver que estas ciudades tienen mucha influencia en lo que es la historia de la palabra de Dios cuando la vamos a seguir analizando. Vamos a ver más adelante, y lo vamos a ir conociendo, que hablamos del rey de Tiro. Entonces es un poco incomprensible cuando vamos a ver que David es tomado como rey de Israel y hay un rey en Tiro que le envía de regalo madera de cedro, una madera cara, una madera cara de costo y muy buena de calidad para que él construya su casa personal donde él va a vivir. ¿No? Lo que significa y lo que nos está enseñando es que había una relación entre el rey de Tiro y el rey David cordial, una relación de conveniencia o una relación de paz en ese momento. Pero el reinado de David no alcanza a la ciudad de Tiro. Entonces, por eso es que es necesario. Y lo que corresponde a la ciudad de Sidón, que en esta oportunidad no se va a mencionar, básicamente, Sidón lo puse y lo hice resaltar porque son las dos ciudades que realmente al final no terminan siendo parte de lo que es hoy Israel. Sidón es la ciudad de Jezabel. Jezabel era princesa de la ciudad de Sidón. Todos estos dos ciudades corresponden en realidad en ese entonces en que David los conquista, en que David está conquistando todos los pueblos de Israel. Estas ciudades de Tiro y Sidón corresponden al territorio fenicio. Este territorio fenicio era un conjunto de reinados pequeños. Tiro era un reinado independiente del Sidón, era otro reinado. Y así sucesivamente vemos ahí nombradas las ciudades, que cada ciudad era un reinado, tenía un rey. Entonces, en base a que cada reinado tenía un rey, nos vamos a dar cuenta de que realmente cuando comienza el desarrollo de lo que corresponde a la historia, vemos que estos reinados tratan de agradar al rey David para poder establecer una conveniencia. Y lo vemos en Sidón, que Jezabel, que sale de Sidón como princesa de ese reinado de Sidón, se casa con el rey Acab, y lo vamos a ver más adelante.
¿no? Y como eran fenicios, no creían en el Dios de Israel, tenían sus propios dioses, pero el principal de sus dioses era el dios Baal, que lo trae y lo instala en la ciudad de Israel, ¿no? Lo que es Jezabel. Pero esa es historia que vamos a tocar después. Pero es necesario conocer para ir entendiendo, entonces, porque inclusive nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo habla de Tiro y de Sidón. En Lucas 10, 13 y 15, nuestro Señor Jesucristo dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». ¿Por qué hace esta comparación? Ya lo entendemos ahora, cuando hemos visto la geografía, porque en realidad no era parte del pueblo de Israel. Ellos eran paganos, que creían en el dios Baal. Entonces él hace la comparación de aquellos que sí eran parte del pueblo de Israel, de las ciudades que habían sido educadas, que conocían la historia de Israel, que conocían el Dios de Israel y sin embargo lo rechazaron. Por eso dice, más duro será el castigo para estas ciudades de que son propias de Israel que para ciudades aquellos que no conocieron a el Dios de Israel y que tienen un Dios Baal, un Dios, ¿no?, que no es el Dios todopoderoso de Israel. Por eso que es necesario, y ahora entendemos la magnitud de la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando lo vemos ahí en Lucas, y tiene una referencia en Mateo también, al referirse por Tiro y por Sidón, porque eran dos reinados asociados, aliados con Israel. Seguimos. También nos vamos a dar cuenta en lo que corresponde a la geografía en el área de la tribu de Benjamín. Vemos que ahí está lo que es Gabaón y Beerot. Y cuando detallemos la historia, vamos a ver que hay dos personajes que corresponden a la ciudad de Beerot. Y esta ciudad de Beerot, que corresponde a un grupo de ciudades que se les conocía como los Gabaonitas, ellos se asociaron, cuando estudiamos Josué, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos Josué, los Gabaonitas se asociaron con los de Beerot y engañaron a Josué. Se vistieron, ¿no?, dice, con vestiduras viejas, sandalias viejas, trajeron odres de vino viejo y le dijeron a Josué que venían desde muy lejos. Entonces, de que de muy lejos venían y vinieron, ¿para qué? Para hacer paz, para hacer pacto de paz y someterse al pueblo de Israel para hacer su servidumbre. Entonces Josué, creyendo en la palabra de ellos, sin consultar a Dios, se dice la palabra sin consultar a Jehová, entonces acepta y hace pacto con ellos y los acepta como siervos. Por lo tanto, ellos ya no pueden después combatirlos, porque habían dado su palabra. Y estos hombres, que vamos a ver más adelante en la historia cuando empecemos el relato, nos vamos a dar cuenta que son de estas ciudades. O sea, son gente que realmente no corresponde al pueblo original de Israel, sino gente que se asimiló, que se incluyó en lo que es la tribu de Benjamín, pero que en realidad eran pueblos paganos, ¿no?, que se asociaron por alianza, desde aquel entonces, por engaño a Josué, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta aclaración y sabiendo de que el arca todavía estuvo casi 400 años en Silo, fue robada, fue tomada por los filisteos, estuvo 20 años en la casa de Abinadab y después 3 meses en la casa de Obed, para que posteriormente fuera traída por David, ¿no?, y instalada en Jerusalén. Entonces, sabiendo todo esto, ahora vamos a irnos al capítulo 4, versículo 1. Y dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Qué significa esto? Significa no que se le debilitó las manos físicamente. Lo que pasa es que Abner era un hombre de carácter, ya lo hemos visto. Era el hombre que lo puso en el reinado y lo respaldaba, era su general, tenía mucho poder, le permitía, manejaba el reino prácticamente Abner. Por eso es que cuando Abner muere, él dice: mis manos están debilitadas, o sea, como decir, mi mano derecha se murió.
Entonces, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer. Se debilitó no sus manos, sino realmente se debilitó su fuerza como rey. Y eso es lo que él sintió, y así verdaderamente lo va a mostrar la historia cuando seguimos leyendo. Dice el versículo 2, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de banda de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, beerotita. ¿Se dan cuenta? Entonces, beerotita se refiere porque se está refiriendo a lo que viene de la ciudad de Beerot. Dice, la ciudad de Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, ya lo hemos explicado. Pues los beerotitas habían huido de Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Esta es como una historia aparte prácticamente, porque estamos hablando de los hombres, del conflicto del reino, de la muerte de Abner, pero aquí se hace en el versículo 4, se hace mención del hijo de Jonatán, que tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl. Y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Qué significa esto? Significa que lo trató de proteger, porque sabemos que un rey cuando cambia de linaje o cambia de casa, usualmente la costumbre era que mataba a toda la familia del otro rey para que no haya después posteriores reclamos. Por esa razón es que la nodriza actúa en protección de este niño, lo toma y trata de huir para que no vaya a ser que lo alcance el rey David y lo mate. ¿Por qué? Porque no conocían que el rey David había hecho un compromiso, un pacto de no tocar a la familia de Saúl. Pero como no se conocía, ellos trataron de actuaron de acuerdo a la costumbre, a lo que era en ese momento. Continuamos. Versículo 5. Los hijos pues de Rimón beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y le dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Observen ustedes cómo estos hombres, en ignorancia de lo que David había manifestado, ¿no? Trataron de tomar ventaja, ¿no? Propio del pueblo. El pueblo ya tomó ventaja una vez de José, y esta vez este pueblo está tratando de tomar de ventaja. Estos hombres están tratando de tomar de ventaja de el nuevo rey David. Por eso es que van y matan a Isboset. Sin embargo, como no conocen la promesa de David, David reacciona de la misma manera que reaccionó cuando le sucedió en la historia que hemos visto, de este oportunista también que tomó la corona y el brazalete del rey Saúl, ¿no? Y que dijo que el rey Saúl estaba vivo y que él lo terminó de matar, cuando esa historia no es cierta, porque sabemos que en la historia contada, cronológicamente es exactamente como se explicó. El rey Saúl, después de que fue alcanzado por los flecheros, se echó sobre su espada y murió, ¿no? O sea, se suicidó prácticamente. Pero vemos que este oportunista también, sabiendo que David es el siguiente rey cuando muere Saúl, trató de ganar un espacio, una consideración, y como era un esclavo, trató de ganar su libertad y todo esto. Pero ya sabemos lo que le pasó y cómo reaccionó, y lo explicamos ampliamente en la clase anterior. Ahora solo hago la referencia porque básicamente es lo mismo que sucede con estos 2 hombres de Beerot. Continuamos. Versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo:
He aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Lo que David acá hizo es claro, ¿no? Porque cuando habla de que mataron a un hombre justo, es que habla un hombre que no estaba en ese momento, no ejerció el reinado porque él lo llamó, lo tomó, lo peleó, sino que a él lo pusieron, número uno. Número dos, él no estaba yendo en conflicto con David. En ningún momento se dice en la historia que después de la muerte de Abner, Isboset armó un ejército y se fue en conflicto con David. Y estuvo descansando, no tuvo oportunidad de defensa ni nada, y fue por traición. No fue muerto a traición por sus propios hombres, tratando de ganar un beneficio. Por eso es que, y no solo eso, sino que después de que mata a estos hombres, es exhibido en Hebrón estos hombres como un ejemplo de que no se debe tocar a la familia de Saúl porque David no lo permite, no lo acepta. Seguimos. Capítulo 5. David es proclamado rey de Israel. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Estamos hablando ya del... cuando leemos aquí la palabra nos damos cuenta cómo el tiempo va corriendo. Y lo vamos a ver cuando llegamos a este versículo 5, que en realidad David estuvo 7 años y 6 meses en Hebrón, y eso significa que ya pasó, porque cuando ya asume Israel ya pasaron 7 años y 6 meses. Vamos a seguir leyendo. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta, porque muchas veces tiene que ver con el llamado y tiene que ver, pero en el caso específico de David fue ungido 3 veces. Primero por el profeta Samuel, cuando efectuó su llamado. Posteriormente fue ungido como rey de Judá, solo de la tribu de Judá, cuando tomó el reinado y vivió en Hebrón. Y ahora es ungido nuevamente, pero ya por Israel, y conforma una sola nación. Y él viene a ser el rey, no solo ya de Judá, sino de todo Israel. Y es ungido nuevamente por 3ª vez. Y siempre vemos que todo el llamado que hemos visto de David ha sido gradual y ha sido hacia arriba, ascendente, ascendente. Y así es como realmente es. Y no vemos, ningún momento hemos escuchado que diga un David, que diga, bueno, ya murió Saúl, me corresponde el reinado, voy a tomar posesión porque ya murió también el hijo Isboset de Saúl. No, en ningún momento. Él siempre esperó que así suceda. Y se nota y se ve en la palabra cómo Dios motiva los corazones y ellos vienen y lo ungen a David y le solicitan y reconocen lo que Dios ha concedido para David. Seguimos. Dice versículo 4. Y era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 30 años y 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Se dan cuenta? Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Entonces, después de que él ya toma posesión de todo el reinado, él consolida un ejército y va a tomar la Jerusalén, que en ese momento era dominado por los jebuseos y que ellos le habían puesto el nombre de Jebús. También lo vamos a encontrar con el nombre de Jebús. Que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Es una expresión y por eso dice acá, queriendo decir David no puede entrar acá y que no tenía como el poder suficiente porque aún los cojos y los ciegos lo podían echar.
Pero David, dice en el versículo 7, tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, o sea, él venció. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Ahora sí, Hirán envía embajadores a David, y aquí es donde por eso hablamos de Tiro. También Hirán, rey de Tiro, ya sabemos que era territorio de la tribu de Aser, pero nunca fue tomada. Envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Sabemos que ahora este terreno de Tiro corresponde al Líbano. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Según de Samuel dice capítulo 5, versículo 13. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Recuerdan que hablamos de que David estaba tomando mujeres, y entonces vemos que aquí dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. O sea, él continuaba siempre haciendo esto. Y sabemos que después tuvo muchos problemas por tantos hijos que tuvo. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. David derrota a los filisteos, dice versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Observen cómo él, siempre David, está consultando a Dios, no actúa por sí mismo. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. No dijo, yo los vencí. Mi poder, mi fuerza, mis hombres bien equipados. No, dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí. ¿Por qué? Porque Jehová es el que le dijo, te los entregaré, y Jehová es el que pelea la batalla por nosotros y es el que vence, es el vencedor. Como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Nuevamente trataron, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, estos filisteos trataron, ya vemos que en 2 oportunidades de vencer a David. Y Jehová, él consultando a Dios, él sigue haciendo lo que Dios le pide. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jebá hasta Geser. Capítulo 6. Dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y aquí ya, habiendo tomado primero la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, habiendo expulsado a los jebuseos, ya David trata de llevarse el arca. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, o sea, construyeron un carro. Eso es lo que está diciendo, un carro nuevo. Construyeron un carro especial para el arca. Y la llevaron de la casa de Abinadab,
donde había estado, ya hemos dicho, por 20 años, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué significa aquí? Realmente se estaba llevando el arca de manera no indicada. Sabemos que cuando hemos estudiado números y el Señor les entregó las instrucciones sobre lo que era todo el manejo de las cosas de Dios, lo que es el tabernáculo, el arca, todo, tenía su específica forma de ser llevado. Y esto no era la indicada. Por eso sucede todo esto y muere Usa cuando trató de hacer lo correcto, evitar que el arca cayera del carro, pero no era la manera. Se estaba usando una manera inadecuada. Entonces sucede que él, que no era un autorizado a tocar el arca de Dios, muere por hacer esto, ¿no? Seguimos. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, se preguntó, ¿cómo debo traerla? ¿Qué debo hacer para moverla? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Por qué? Porque le dio temor. Pensó de repente de que Jehová, Dios, no quería que muevan el arca de repente de la casa de Abinadab. Pero no era ese el problema. En realidad el problema fue que no se llevó de la manera adecuada. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Sabemos que no se habla en la palabra de una bendición sobre la casa de Abinadab. Estuvo 20 años y la palabra no menciona la bendición. Sin embargo, en 3 meses hay una manifestación de Dios con respecto a Obed-Edom. Esto tiene que ver, o podría ver, con la consideración, ¿no? La reverencia. Haberla tenido 20 años de repente hizo que ellos perdieran un poco de reverencia sobre las cosas de Dios. Porque si estuvo en la casa de Abinadab, estos hijos de Abinadab que participaron en el movimiento no fueron hombres tan mayores, porque eran 20 años que estuvo, eran de repente jóvenes que no tuvieron mucha, o se acostumbraron mucho al arca, de tal manera que le perdieron cierto respeto, cierta consideración, cierta reverencia. ¿Por qué? Porque todos los días la veían en su casa. Entonces, como todo en su casa era muebles ordinarios, pensaron tal vez de que esto era un mueble de Dios, pero que no tendría el extremo de que por eso se atrevieron a tocarlo, a moverlo de esta manera. Pero bueno, vemos que aquí a Obed-Edom, que recibió el arca después de todo este suceso y conocía la historia, ¿no? Le dio el lugar que corresponde y Dios lo bendijo. Seguimos. Dice: David trae el arca a Jerusalén. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. O sea, David tomó esto como una señal de que Dios no estaba molesto por el movimiento del arca. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, ¿recuerdan? La primera esposa de David,
que le entregó Saúl por los prepucios que él le entregó de los filisteos. Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Lo que hubo es una fiesta, y David bendijo al pueblo, y hace mención aquí de hombres y de mujeres. ¿Por qué hace mención de hombres y mujeres? Porque antes solamente se tomaba en cuenta, para cuestión de conteos y reparticiones, solamente a hombres. Pero la alegría era mayor y era para todos la bendición, incluyendo las mujeres. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y ahí termina el capítulo número 6. Como ustedes ven, en este periodo de estos 3 capítulos, del 4 al 6, hemos visto cómo el tiempo ha transcurrido. Vemos a un David tomando posesión de Hebrón, y vemos un David tomando posesión del reino de Israel. Un lapso de 7 años y medio han transcurrido en estos 3 capítulos, entre que se conquistó Jerusalén ya está conquistada, ya se llama la ciudad de David, ya se trajo el arca ahí, y David la instala en Jerusalén. Sabemos que, y lo vamos a ver más adelante, que él acondiciona un lugar para el arca de Dios, y lo veremos más adelante conforme al detalle de la palabra. Les doy gracias por su atención y los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.